Juan capítulo 10, versículos 11 al 18. Es uno de los pasajes tiernos, uno de los pasajes también que nos muestra el corazón de nuestro Señor como el buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas a el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Pueden sentarse. Ahora sí. El buen pastor. Estamos en esta serie del Yo Soy. En esta mañana miramos el buen pastor. Es una analogía muy común en la Biblia entre el pastor y las ovejas. En el Antiguo Testamento miramos de que el pueblo de Dios, Israel, es comparado a las ovejas y a Dios como el pastor. Lo encontramos en el clásico, hermoso Salmo 23. Lo encontramos en el Salmo 79, versículo 13. Lo encontramos en el Salmo 100, versículo 3. Y lo encontramos en un pasaje al cual hablaremos también o haremos referencia, Ezequiel 34. ¿Por qué hay esa comparación en la Biblia de ovejas y pastor? Nosotros las ovejas y el pastor. La Escritura no nos dice exactamente por qué nos asemeja a las ovejas, pero al estudiar un poquito acerca de las ovejas, nos damos cuenta que poseen ciertas características que también nosotros poseemos. Una de ellas es que las ovejas no son muy inteligentes. Ahora, no es para insultarnos a nosotros, pero la realidad es que las ovejas, por ejemplo, no tienen buen sentido de dirección. Se pierden fácilmente y generalmente van siguiendo a las demás ovejas, lo cual quiere decir que si una de ellas está en un precipicio, sigue, ahí van todas. No tienen buen sentido de dirección, siguen ciegamente. Sabe, también pueden comer demasiado sin parar. Problema con eso es que cuando se caen, si ellas se caen patas arriba, no se pueden voltear otra vez por sí mismas y pueden morirse. No saben cómo defenderse. Las ovejas tampoco. No pueden sobrevivir por sí mismas. Las ovejas no poseen esa capacidad y por eso necesitan un pastor que les cuide, que las proteja y que les guíe. Muy apropiado a nosotros, ¿cierto? Obviamente las ovejas son valiosas y en ese tiempo las ovejas eran muy valiosas. Algunas personas subsistían de sus ovejas. Además tienen buenas características. Generalmente las ovejas son muy leales y solo escuchan al pastor o a su pastor. En Ezequiel 34 la Escritura nos dice de que los líderes del pueblo de Israel, ellos eran los pastores de Israel, pero habían fallado. En vez de apacentarles, en vez de cuidarles, se las comían. En el sentido figurado. Les hacían daño y las dejaban expuestas a las fieras. Y el Señor les promete que vendría un pastor del linaje de David que les apacentaría. Un pastor que sería sin igual. Vean en Ezequiel, capítulo 34, lo que dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David,
Él las apacentará y Él les será por pastor. Y yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Está prometiéndoles que a través de David vendría un pastor que apacentaría a su pueblo. Esto es una profecía bíblica que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Este pastor que vendría no solamente iba a pastorear a Israel, sino a muchos más que creerían a Él como su Salvador. Él era el Mesías, el escogido de Dios. Y en Juan capítulo 10, versículos 11 hasta el versículo 30 en realidad, nos habla de que Jesús es ese buen pastor. Le necesitamos a Él. Sin Él estamos perdidos, sin Él estamos sin dirección, sin Él estamos sin protección. Él es el buen pastor, es superior a todo. Vino a llamar a sus ovejas, a pastorearles, vino a darles vida, una vida abundante. Pero no solamente eso, vino también a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros de morir, poner su vida por nosotros para rescatarnos del pecado y darnos vida eterna y una seguridad completa. Él es el buen pastor, es superior a todos. No solamente esto, pero es el pastor que nosotros necesitamos. Miremos primero esta idea de Él es el buen pastor que es superior. Versículos 11 al 13. Porque es nuestro Señor Jesús, el buen pastor superior a nosotros. Miremos cuáles son esas características que le distinguen a Él. En primer lugar, versículo 11, vea lo que Él dice. Yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso le distingue a Él como superior. Es el buen pastor que da su vida para rescatar a sus ovejas. Ahora, el cargo de pastor en la Biblia no era un cargo fácil. Era un trabajo difícil y arriesgado, pero era necesario ya que las ovejas eran parte del sostenimiento de muchas familias. La idea en la Biblia de un pastor débil no existe, porque era un trabajo arriesgado. Si ustedes recuerdan que David en el Antiguo Testamento dice que él como pastor había hecho frente a qué clase de animales que querían venir a llevarse sus ovejas. ¿Se acuerdan? ¿A quiénes? ¡Leones! ¿En serio? ¿Pelear con leones para proteger a sus ovejas? ¡Osos! Ser pastor no era un trabajo fácil. Envolvía cuidar de ella, protegerles, y eso no era fácil. El Señor dice, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y no solamente tenía que cuidarlas de los que querían hacerle daño, pero les estaba también proveyendo comida y bebida, les cuidaba su salud y a la vez también les corregía cuando no hacían lo que debían o se desviaban por el camino equivocado. Cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor, está diciendo, tomando un cargo muy difícil. Pastorear a ovejas descarriadas, rebeldes, perdidas y heridas. Él toma este cargo y lo hace con nosotros perfectamente. Y dice el texto también que pone su vida por las ovejas. Para ser un buen pastor tomaba todo esto, y aunque era raro que el pastor diera su vida por sus ovejas, esto es la prueba suprema de que Él es nuestro buen pastor. Por lo menos 4 veces en este pasaje, versículo 11, versículo 15, versículo 17 y versículo 18 dice que Él pone su vida por sus ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué pone su vida por las ovejas? Los pastores lo hacían porque en ese tiempo tenían el peligro de los animales feroces que venían a hacer daño a las ovejas o a comérselas. ¿Qué es el peligro que tenemos nosotros como ovejas? No es ese peligro físico. ¿Qué es el peligro que tenemos? Ese es el peligro. Estábamos perdidos completamente, sin ningún propósito para vivir, sin Dios, sin esperanza y sobre todo sin seguridad eterna.
necesitamos que Él nos rescate del peligro de la separación eterna. ¿Cómo lo hizo? No lo hizo viniendo y mostrándonos vivir una vida moralmente buena, aunque su ejemplo es perfecto. Pero su ejemplo perfecto no es suficiente para salvarnos. Tuvo que dar su vida en la cruz para salvarnos. Nosotros éramos esas ovejas por las cuales Él dio su vida. Lo hizo no para mostrarnos que era bueno, porque Él es bueno por naturaleza. Y es porque Él es bueno que puso su vida para recibir el castigo del pecado por nosotros. Nosotros éramos las ovejas que merecíamos pagar por descarriarnos de nuestros pecados, pero Él tomó ese lugar como oveja. Imagínense eso. En Isaías 53, versículos 6 y 7 nos dice claramente, escuchen sus palabras. Esto fue lo que Él hizo por nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esos éramos nosotros. Cada cual se apartó por su camino. Esa era la necesidad que teníamos, estábamos perdidos sin Él. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, en Cristo, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí ve lo que sucedió? Tomó el lugar de nosotros, la oveja, y se dio completamente, voluntariamente, como nuestro rescate de nuestro desvío y nuestro pecado. El hecho de dar su vida por nosotros, las ovejas, lo distingue como el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, dice Hebreos 13:20. Es el príncipe de los pastores, dice 1 de Pedro 5:4. No hay nadie como Él, Él es superior a todos. Puso su vida por mí, por ti, pero es superior también. Vean los versículos 12 y 13. Porque Él es dueño de las ovejas. El Señor usa el contraste de los que son empleados para cuidar las ovejas, para mostrar que Él es el dueño de las ovejas, que se interesa en ellos hasta el punto de dar su vida por ellas. Y Él habla aquí del asalariado, los empleados, el contratado por el trabajo de cuidar las ovejas. Y vea lo que dice acerca del contratado, del asalariado. Primero dice, se interesa por su seguridad y no la de las ovejas. Versículo 12. Cuando llega el peligro, dice, el asalariado, ¿qué hace? Ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esta persona no está dispuesta a arriesgar su vida. Se interesa en su propia seguridad, no de las ovejas. Es muy posible que el Señor está teniendo en mente, como vimos la semana pasada, los líderes religiosos, y está diciendo, ustedes se interesan por ustedes mismos, por su seguridad, no por las ovejas. Ellos habían dejado a esas ovejas. No hay nadie que se interese más por tu seguridad completa que el buen pastor, incluyendo la vida eterna. Pero más que eso, una vida abundante. El asalariado no tiene interés en sus ovejas, sino en su propia seguridad. Segundo lugar, el asalariado se interesa por sus ganancias personales. Versículo 13 dice que porque es asalariado, no le interesa. Realmente él está interesado en ganar la plata. Pero el buen pastor no está enfocado en su interés. Les digo un secreto. El Señor no está interesado en ganar algo de parte de nosotros. ¿Qué podemos darle nosotros? Ese no es el buen pastor. El buen pastor son sus ovejas, dueño de sus ovejas, y no está interesado en su ganancia personal. No podemos ofrecerle a él mucho en su economía. No está interesado en ganar, sino en dar.
y eso lo distingue como el buen pastor. Como dueño de sus ovejas, Él siempre buscará el interés y la seguridad de sus ovejas. Nuestro pastor es superior. ¿Sí ve? Es superior porque ofrece su vida por las ovejas y porque es dueño de las ovejas. Pero número 2, el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas le conocen. Versículos 14 al 16. Hay un conocimiento mutuo. Primero dice el versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. En dos maneras o en dos sentidos se ve esta idea de conocer. Primero, en el sentido que les conoce para salvación, para salvarles. Y las ovejas que le conocen experimentan la salvación de Él. En 2 Timoteo 2:19 nos dice claramente qué sucede cuando nosotros conocemos al buen pastor. Dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Vea? El Señor les conoce. Pero la persona que le conoce tiene una distintiva, tiene característica que le distingue como uno que ha sido llamado. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa persona que conoce al buen pastor lo manifiesta a través de su vida, dejando el pecado y siguiéndole a Él. No son sus ovejas que andan errantes haciendo lo que les place. No, sus ovejas le conocen y viven una vida separada del pecado y siguiéndole a Él. La idea de conocer también tiene la idea de una relación íntima y mutua con Él. Ese ha sido el plan de Dios desde el comienzo. Cuando Él creó el universo, cuando Él creó todo y cuando creó los seres humanos, no es porque Dios necesitaba de nosotros, es porque Dios quería tener esa comunión, esa intimidad con nosotros. Pero esto no ha sido posible. Este trato de conocimiento mutuo no fue posible a través del pecado que entró al mundo. Pero ahora el Señor viene y dice, yo soy ese buen pastor. Mis ovejas me conocen y ellas me conocen a mí. El Señor viene no solamente para rescatarnos, para salvarnos. Escuche esto. El Señor viene no solamente para salvarnos y rescatarnos de ese castigo eterno, del destino final eterno. Viene para tener una relación con nosotros. Piense por un momento que Él quiere tener ese tipo de conocimiento con nosotros. Quiere tener una relación íntima y mutua con nosotros. No nos deja solos. No dice, les salvo, a ver cómo le hacen ustedes. ¿Saben? Vean lo que dice el versículo 4, que miramos la semana pasada. Dice, Él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Sabe quién va al frente de nuestra vida? Guiándonos. Él, el buen pastor. Si no le llena eso de seguridad, si no le llena eso de actitud de ser tan especial, no hay nada más que pueda hacerlo, créanme. No hay nada que me motive más a saber que Él me va guiando a mí. ¿Sabe? Él es mi pastor. También muchos de ustedes piensan que yo soy el pastor de ustedes. No, yo le ayudo a Él, pero ustedes son del Señor, le pertenecen a Él. Yo le voy siguiendo a Él. Ustedes van siguiéndole a Él también. Y nadie les ama más que Él. Y quizás en esta mañana yo me siento solo. No tengo a nadie. Sí tienes a alguien. Yo tengo que recordarme esto en la semana cuando yo estoy solo y estoy metido en mi casa casi las 24 horas. Y va de un camino y mi esposa me pregunta, ¿cuál es tu oficina ahora? Porque ando por todos lados. Pero ¿sabe qué tengo que repetirme yo? Señor, tú eres mi pastor. Tú me estás guiando. Qué bueno que tú eres mi pastor. Porque si me dejas solo, me pierdo.
Él es nuestro pastor. Quiere tener este tipo de relación. Si tú no tienes esta relación con Él en esta mañana, quiero decirte que eso es lo que Él quiere contigo. Debes conocerle a Él como tu buen pastor y debes seguirle a Él como tu buen pastor. Vean, y no termina ahí, vean el versículo 15, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Está diciendo que la base del conocimiento entre nosotros y el buen pastor es el conocimiento entre el Padre y Él. Entre el Padre y el Hijo hay una relación perfecta, un conocimiento completo. Ahora, no está diciendo que nosotros vamos a entender completamente todo, pero lo que está diciendo es tan especial es esa relación con nuestro pastor, porque la base es la relación que Él tiene con el Padre. ¿No le parece eso increíble? Y eso es lo otro que el Señor dijo también, que conocer al Hijo es conocer a ¿quién? Al Padre. ¿Qué privilegio tenemos de conocer al Padre a través del Hijo? Hay ese tipo de conocimiento. Es por eso que Él es el buen pastor. Hay un conocimiento mutuo que está basado en el hecho de que Él nos salva, nos rescata, quiere tener esa relación, pero también es porque hay un conocimiento mutuo que está basado en la relación entre Él y el Padre. Y no termina ahí, vean los versículos 27 al 30. Ese conocimiento lleva a una seguridad eterna. Este es un pasaje que usted debe de subrayar, marcar, memorizar, internalizar, porque va a haber momentos en su vida que usted va a decir, yo no me siento que soy seguidor de Cristo. Siento que me estás abandonando. Hoy la realidad es que muchas veces estamos apartándonos. Pero vea lo que dije, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, primero dice, yo les doy ¿qué? Vida eterna. No en el futuro. Está diciendo que el momento que tú conoces a Cristo como el buen pastor, Él te da ¿qué? Vida eterna. Segundo lugar, dice que no perecerán jamás. Toda ovejita que se cuidaba en ese entonces, ¿sabe para qué era útil? ¿Verdad? No era porque queremos que sean nuestras mascotas por el resto de nuestra vida. Que hoy día es, wow, no podemos matar a ningún animal hoy día, sin que alguien hable. Pero la realidad es que en ese entonces esas ovejitas eran ¿para qué? Sostenimiento. Pero ¿sabe qué? Nosotros como ovejas no fuimos llamados para eso. Dice, no perecerán ¿qué? Jamás. Es otra manera de decir que tienen vida eterna. Dios te salva para que jamás te pierdas, te separes de Él. Qué increíble eso, ¿cierto? Si no fuera suficiente, escucha lo que dice. Me emociona esto porque ¿quién nos puede ofrecer esto hoy día? ¿Quién? Dígame. Él es el único. Nadie dice, y nadie las arrebatará de mi mano, la mano de Cristo. Wow, dices, tú eres el buen pastor, me tienes en tus manos. Sí, y quiero decirles que ustedes no pueden ser arrebatados de mi mano. Ahora, si fuera poco eso, dice, y les voy a asegurar que no solamente esto, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dice, uno somos. Dice que nadie nos va a arrebatar de la mano de Él. Y sobre todo eso está la mano de Dios también.
Dios Padre, Dios Hijo, asegurándonos que tenemos no solamente salvación, pero un futuro seguro en Él. ¿Hay alguien hoy día que le puede ofrecer eso a usted? Dígame. ¿Quién puede ofrecerle lo que el Señor le ofrece esta mañana? O lo que ya te ha dado que tú que eres seguidor de Cristo. Eso debería darnos una confianza a nosotros. De decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi buen pastor está conmigo. Y Él me ha asegurado que puedo conocerle a Él, puedo experimentar la vida eterna en Él, una seguridad completa en Él, que nadie podrá quitármela. Versículo 16. Vea lo que dice también. Usted dice, qué especial me siento. El pastor, buen pastor, conoce sus ovejas, ellas le conocen a Él, hay un conocimiento mutuo. Nos promete todo, decimos, qué bueno, yo tengo todo esto, pero el Señor dice algo muy importante aquí, versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Cuando está hablando esto, Él está hablándoles a quiénes, sus ovejas de ese momento, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran? Los judíos que habían creído en Él. Pero dice Él, aquellas debo traer, también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay otros también que van a conocerme, que no iban a ser judíos, pero iban a creer que era el buen pastor, y el Señor iba a rescatar a ellos también, iban a ser parte de este redil, de este rebaño. ¿Sabe quiénes eran esos? Nosotros también. Pablo habló de esto en Efesios capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice, misterio, dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. El misterio de que Dios iba a salvar a personas que no eran judías, ahora dice Pablo, se ha dado a conocer. Es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, este es el misterio, que los gentiles, los que no eran judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, del mismo rebaño, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La idea del Señor es, yo quiero mi rebaño que solamente sea judío. No era la idea del Señor. Igualmente que sean gentiles, pero que sea solamente un grupito aquí, solamente los hispanos. No. La idea del Señor es que un rebaño debe de ser multiétnico. Multiétnico. Un rebaño que muestra a un solo pastor dirigiendo a este grupo, mostrando al mundo la multiforme gracia y sabiduría de Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta para un mundo que está pidiendo que no haya discriminación y racismo? ¿Usted sabe cuál es la respuesta del creyente? Una iglesia multiétnica. Porque es ahí donde va a ver el mundo que existe la unidad, el amor y la gracia de Dios. Pero mientras la iglesia no sea esa iglesia multiétnica que refleja lo que debe reflejar el rebaño del Señor, el mundo no va a creer. Y menos tendrá una respuesta para lo que estamos viendo hoy día. La pregunta también es, ¿quiénes faltan? ¿Quiénes faltan en ese redil? Hemos hablado mucho de esto antes. Hay más o menos 3 billones de personas en el mundo que no han escuchado jamás del buen pastor. Cada semana tengo, en mi aplicación de oración me menciona un país y a veces digo, ¿cuánta gente hay en este lugar que no conocen a Cristo? Y dice evangélicos, 0%. Y hay tantos millones. Me parece irreal que haya tanta gente que jamás ha escuchado de Cristo, el buen pastor.
hay muchos otros que el Señor debe de traer a su rebaño. Todavía faltan, cada vez lo veo más lejos. No sé si me estoy haciendo viejo o es que lo veo más lejos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo les va a traer al rebaño? ¿Tienen alguna idea? Yo sé que algunos lo están diciendo en voz baja. Sí, nosotros. Mateo 28, 19, 20, ¿cierto? Por tanto, les digo a sus discípulos, ustedes son mi rebaño. Por tanto, ¿qué? Id a ser discípulos de todas las naciones, todas las etnias. ¿Quiénes son los que irán para llevar el mensaje del buen pastor? ¿Quiénes van a ser discípulos y multiplicarse con más discípulos para que vean al buen pastor, crean en él, le conozcan y sean parte de ese rebaño? ¿Quiénes son? Dígalo, sin temor. Nosotros somos esas personas. Y quizá usted diga, pero ¿qué voy a hacer yo? Usted tiene mucho para hacer. La pregunta es, ¿por qué no lo está haciendo? Entendamos que aunque el Señor tiene ya sus ovejas, le tiene a usted, le tiene a mí, todavía tiene ovejas que no le conocen. Nosotros somos esas personas enviadas para ir. Yo sigo diciéndole al Señor, si tú quieres, envíame. No poseo todas las cualidades. Me cuestan otros idiomas. Pero si tú quieres, mándame. Pero mientras nosotros no lleguemos a ese punto y Señor, aquí estoy, no va a suceder. El Señor nos dejó a nosotros. Además, el Señor dice que ¿sabe qué? Hay también ovejas que no son ovejas de Él. No leímos los versículos, pero el versículo 19 al 21 encontramos eso. Esas eran las personas que estaban escuchando. Escucharon oír las palabras del Señor, pero no respondieron favorablemente y causaron argumentos entre ellos. Y algunos le acusaron de ser endemoniado. Otros decían que no era posible que un endemoniado sanara a los ciegos. Versículos 25, 26, hay otro grupo de judíos también que están ahí. Y miren lo que les dice él a esos judíos. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Es una fiesta de dedicación a los judíos. Le están preguntando a él, oye, ya dinos, que si tú eres el Mesías, dinos. Y él les dice, yo ya les mostré con mis obras que yo soy. No les dice abiertamente, porque saben, el Señor sabe que si les decía abiertamente, eso era arrestarle. El Señor, sin embargo, les dice, ustedes no creen esto. ¿Por qué? No son mis ovejas. Y no oyen mi voz. ¿Y sabe por qué no lo entendían eso? 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es igual hoy día. El entendimiento de estas personas ha sido enceguecido por el rey de este siglo, el Dios de este siglo, para que no le conozca, para que no le sigan. Ellos no creen. Al contrario, en este pasaje encontramos que le acusan de no ser parte de Dios. A pesar que él dijo, yo y el Padre, uno somos, yo soy. No quieren escuchar. No son ovejas del Señor, aunque crean que ellos lo son. Aunque ellos tengan ese entendimiento intelectual, no son de Él, porque no han experimentado el conocimiento real,
con Dios y con el buen pastor. No pueden decir como Job dijo en capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Experiencia. Tengo esa relación con Dios. El buen pastor es superior porque es dueño de sus ovejas, pone su vida por ellas, conoce a ellas y ellas le conocen. Y finalmente, versículos 17 y 18, dice también que el buen pastor es amado por el Padre y se sacrifica por sus ovejas. Dice, por eso me ama el Padre. La mejor interpretación de ese versículo es que el Padre ama al Hijo y por ese hecho de que Dios le ama y le ha amado por la eternidad, es el modelo de cómo amar. Y Él quiso mostrar ese amor a sus ovejas, haciendo ¿qué cosa? Dando su vida voluntariamente para volverla a tomar. Versículo 17 dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Ve el poder que tiene? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El buen pastor quiso mostrarnos su amor, el amor que el Padre tenía con Él, ofreciendo su vida en lugar de sus ovejas. Pero la puso para volverla a tomar o resucitar. Y eso lo distingue como el gran pastor. Fue un acto voluntario de Él. Eso no elimina el hecho de que hombres malvados lo llevaron a cabo, pero era en el plan de Dios. Hechos 4, 27 y 28. Y no solamente dio voluntariamente su vida para volverla a tomar, pero dice el versículo 18, este mandamiento recibí de mi Padre. Ese era el plan del Padre. Hay una reciprocidad entre el Padre y el Hijo. El Padre envió al Hijo para morir y resucitar, para rescatar a sus ovejas, pero la obediencia del Hijo se demuestra hacia el Padre ofreciéndose como sacrificio, haciendo la voluntad de Él. El Hijo se ofrece voluntariamente, teniendo el poder para ofrecerse, para darse, pero resucitarse también. Lo hizo por amor al Padre. Encontramos aquí hay una hermosa unidad entre el Padre y el Hijo en el plan de redención. Qué maravilloso, ¿cierto? ¿Cómo seríamos si nosotros imitáramos ese tipo de unidad? Una unidad basada en el amor para cumplir la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre y nuestro gran pastor. Y esta mañana tú puedes responder o como los que respondieron con incredulidad, indiferencia, o puedes responder creyendo al buen pastor. En un mundo inseguro en el cual vivimos, el buen pastor hizo lo que prometió, dio su vida como oveja, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y nos dice la Escritura que cuando hemos creído en Él, hemos experimentado eso. Dice, erais ovejas descarriadas, dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tú eres esa oveja si no has creído en Él. Si tú ya eres creyente, ya Dios te ha traído al redil. Pero la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿verdaderamente tienes ese conocimiento del buen pastor? Si eres una de esas ovejas en esta mañana y te sientes inseguro, yo no estoy seguro. Es tiempo de que tú puedas acercarte a Él y pedirle que te dé esa seguridad completa. Si tú ya eres creyente, mi pregunta esta mañana, ¿estás escuchando, oyendo al buen pastor? Él va al frente de tu vida. La pregunta es, ¿estás escuchando lo que Él dice? ¿Cómo estás creciendo en esa dependencia de Él? ¿Cómo está creciendo tu intimidad con Él? ¿Sabe? A veces las personas dicen, yo me siento lejos de Dios. O dicen, Dios está lejos de mí. ¿Sabe qué la realidad es? Estamos lejos de Dios porque nosotros nos hemos apartado de Él, del buen pastor. Solamente el buen pastor puede darte seguridad, confianza y guía en estos tiempos. Nadie más puede hacerlo. Pero necesitas estar cerca de Él. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Gracias por habernos llamado para ser tus ovejas. No necesitabas hacerlo,
pero lo hiciste por amor. Y deseas, Señor, tener intimidad con nosotros. Y es un privilegio, es un honor poder conocerte. Ayúdanos a vivir en esa comunión contigo, siguiendo tu voz, escuchando tu voz, aprendiendo de ti, acercándonos a ti diariamente, sabiendo que nadie se interesa más por nosotros que tú, el buen pastor. Y además, Señor, te rogamos por aquellos que tienen un conocimiento, pero es superficial. No han llegado a conocerte, no te conocen. Te ruego en esta mañana que tú obres en sus corazones, que les traigas al buen pastor, que puede darles la seguridad eterna. Encomendamos, Señor, a tu iglesia, que en este mundo también está presente lo que vemos alrededor, y la iglesia tuya también se confunde pensando que hay otro pastor, pero el único pastor eres tú. Debemos escuchar tu voz, seguir tu voz. Pedimos que esta mañana nos ayudes a hacerlo y ampararnos bajo tu protección. En el nombre de Cristo, amén.